Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy nos iremos a Pepco a ver sus novedades en decoración y hogar. Así que si os interesa este vídeo, poneros cómodos que comenzamos. Y empezamos el recorrido por esta nueva colección que han traído. Es todo en colores lilas y malvas y flores de lavanda y tiene muchísimas cosas, aunque no lo habían traído todo en esta tienda. Vamos a empezar por este juego de té que viene el plato y la taza por 5 euros. Quería acercarla porque en la parte de dentro lleva como el dibujo en todo el borde de la parte interior de la taza y lo único que no se puede meter al lavavajillas ni al microondas porque lleva los bordes dorados, tanto el plato como la taza. Luego tenemos este otro pack por 4,50. Este no lleva nada dorado, tiene como un relieve en el borde de fuera y otro en el plato. También va dentro de la misma colección y bueno, es muy neutral pero muy sencillo y elegante. También tenemos esta copa de cristal para los helados, por ejemplo. Esta tiene un precio de 1,80, es bastante grande y también está dentro de esta misma colección. Luego continuamos con el bol a juego, por ejemplo, con la taza que os acabo de enseñar. Lleva el mismo relieve. Este tiene un precio de 3 euros y forma parte de una vajilla que ahora os iré enseñando. También tenéis disponible con el mismo relieve, va todo, digamos, a juego, el plato grande, que es este de aquí. Como veis, lleva el mismo dibujo. Este tiene un precio de 4 euros y también tenéis disponible el plato de postre, que es el más pequeño. A juego con esta vajilla también podéis encontrar esta bandeja de forma rectangular y con el mismo relieve que tiene el resto de la vajilla. Tiene un precio de 6 euros y 31 centímetros de longitud. Son aptas para lavavajillas y microondas, que eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Y bueno, para una mesa así muy neutra en tonos blancos y darle algún toque de color, quedaría muy bonita. Por aquí tenemos esta pala de repostería para cortar tartas o servir tartas, plateada, de acero inoxidable, y en la punta pues también más o menos lleva como un diseño parecido al de los platos. Esta tiene un precio de 2,50. Luego a juego tenemos estos tarros para guardar tanto el té, el azúcar y el café, que también estaba escondido por aquí detrás. Tuve que mover unos tarros para que se viese porque no tenían ninguno delante. Son de cerámica y el precio del pequeño es de 5,50. Me daba bastante miedo darle la vuelta porque si se te cae la tapa se puede romper, son un poquito delicados, y el bote grande tiene un precio de 6,50. Pero bueno, para tenerlos expuestos, si os gusta este estilo, la verdad es que son muy chulos. Luego también tenemos por aquí este exprimidor de naranjas o cítricos, de lo que queráis, en un tono lila muy clarito. Tiene un precio de 3 euros y también lleva todo el relieve por la parte de alrededor del exprimidor. Es de cerámica, por lo tanto es un poquito delicado, hay que tener cuidado. Y en textiles, en cocina, tenemos estas manoplas que vienen en un pack de 2. La verdad es que está muy bien porque
vienen las dos juntitas, tienen un precio de 4 euros. Y luego también tenéis las manoplas sueltas, que cada unidad tiene un precio de 1,50. Por aquí tenemos este spray para habitaciones como ambientador. Pone lavanda y vainilla. Tiene un precio de 3 euros y tiene 100 mililitros. No había ninguno de tester para poder oler, así que no sé a qué huele, pero bueno, entre la lavanda y la vainilla me imagino que hará un olor agradable. Y también tenéis la vela esta grande a 5 euros, que es de 3 mechas, también con el mismo dibujo que lleva la colección. Aquí tenemos este vaso que es para los cepillos de dientes. No estaba el dispensador porque sí que he visto en la web que está disponible o que lo traerán en tienda, pero muchas tiendas pues van trayendo poquito a poco y a veces es muy difícil enseñar una colección completa porque nunca viene todo a la vez, pero bueno, os enseño lo que estaba disponible. También tenéis estas lámparas que son en color blanco completamente. La base es de madera. Yo pensaba que era media plástica, pero no, era madera. Y luego la pantalla en color blanco tiene una tela que me imagino que tendrá alguna mezcla de lino porque era así un poquito translúcida y por lo que parecía la textura, como llevan un plástico, tampoco se pueden tocar mucho, pero bueno, parecía una mezcla de lino. Muy sencillas para unas mesitas de noche o para algún mueble que querráis poner un punto de luz, pues la verdad es que está muy bien. Luego tenemos este marco de fotos con los mismos así mm, dibujos o relieves inspirado en la colección. Tiene un precio de 3 euros y es para una foto de 13 por 18. Si os gusta este estilo, bueno, pues podéis poner una lámina pequeñita, dejarla que tiene puesta si os gusta o una foto familiar. Vamos ahora con este candelabro que era de madera. Tiene un precio de 9 euros. Aquí tenéis las medidas por si os interesa. También era como medio desgastado, va con pilas. Esto es lo único malo porque tienes que estar todo el rato pues poniendo pilas. Y lleva dentro una tira de luz LED, que es lo que hace que se ilumine para tener, por ejemplo, en una terraza, en un balcón o dentro de casa, si os gusta poner este tipo de farolillos para decorar. Y luego esto de aquí que es para poner las llaves de casa en la entrada, si os gusta este tipo de objetos para guardar las llaves. También lleva pues los mismos dibujos tallados en la madera y ese tiene un precio de 5,50 y ahí tenéis las medidas que son. Luego tenemos por aquí este cuadro que viene con esta imagen así como de campos de lavandas. Me recuerda mucho a La Toscana en Italia, así esas películas que se ven los campos de lavanda así tan bonitos. Tiene un precio de 6 euros que me parece muy buen precio para un cuadro y era de 45,5 por 60. Luego tenemos esta alfombra que también lleva los mismos dibujos florales de lavanda. Esta es como una alfombra pasillera, son de estas típicas así que son largas. No la podía abrir porque no tenía mucho espacio, pero bueno, es de 60 por 1,50 y lleva como flecos en cada extremo. Luego tenemos el mantel de 1,40 por 2,20 por 10 euros. La verdad es que en el dibujo, así como se ve, queda como muy bonito, le da como mucha frescura, ¿no? A la mesa o a donde vayamos a ponerlo, con las florecitas de lavanda, las uvas, y creo que da pues un toque muy primaveral, aunque ya estamos en verano, pero bueno, da ese toquecito. Y también tenéis el camino de mesa, por si no os gusta tener el mantel puesto todo el rato, pues para decorar una mesa también va bien. Y en textiles también tenemos este cojín que es todo un color, bueno, lila medio morado.
no era muy clarito. Es de terciopelo y este de aquí tiene un precio de 9 euros, es de 45 por 45 y en las esquinas lleva como el bordado también con el dibujo de las lavandas. Tenéis disponible también esta mantita, ya sabéis que siempre sacan mantas de este estilo, son muy económicas, 7 euros, son pequeñas, este es el dibujo que tiene la manta. Y bueno, ahora en verano la verdad es que no apetece mucho taparse con manta, pero bueno, si alguien la quiere tener en el sofá por si acaso a modo decorativo, si tenéis el aire puesto en casa, tenéis un poquito de fresquito, pues la podéis tener. Y luego también tenéis fundas nórdicas, esta tiene un precio de 15 euros, es de 1,60 por 2 metros. Hay que tener cuidado porque esta medida suele ser para cama individual, ya que necesita que caiga por los lados. Normalmente las medidas para cama de a partir de 1,35 tiene que ser esta de aquí, 2,20 por 2 metros o incluso 2,20, 2,40 os recomiendo mejor para que haga bien la caída. Y bueno, en la zona de cocina no había muchas novedades, pero sí que os enseño un poquito lo que he visto nuevo por si a alguien le interesa. Aquí había muchísimos tuppers que ahora están trayendo un montón, diferentes tamaños, modelos y colores. Y por aquí tenemos este escurridor de verdura, tiene un precio de 5 euros. Era bastante grandecito, no es un escurridor pequeño, es transparente y de color beige para el tema de escurrir pues, las lechugas y todas estas cosas. Luego tenemos esta cubitera que hace bolitas. Si os gusta hacer hielos en verano, estos la verdad que son muy graciosos porque quedan en formas de bolita y dan como un aspecto muy, muy chulo a los cócteles o a las bebidas. Y luego por aquí tenemos este bol de cristal que lleva tapa por si preparamos una ensalada o algo que luego necesitamos tapar, pues la verdad es que va muy bien. Era bastante grande y tiene un precio de 7 euros. Luego se puede meter al lavavajillas y al microondas. O sea, lo que es la base, la tapa no. Pero la base sí porque es de cristal resistente. Luego por aquí tenemos estos vasos que son tipo termo. Estaba intentando con una sola mano aquí abrirlo para que veáis que mantiene la bebida fría o calentita hasta 50 grados. Y la verdad es que va muy bien porque si sois, por ejemplo, de trabajar fuera de casa, os podéis llevar el café calentito o la bebida fresquita. Y yo tengo uno muy parecido, pero en formato más largo y lo meto en la nevera y me mantiene el agua súper fresquita. Luego por aquí tenemos esta botellita por 3 euros. Me hizo mucha gracia porque me recuerda a las cantimploras antiguas, estas que eran metálicas. Pero bueno, este es en formato transparente y color beige. Lleva una cuerda para colgarla si la queréis llevar o en caso de que sea para algún peque, pues la podemos llevar colgada, ya sea si vamos a hacer una caminata, una excursión, estar todo el día fuera, pues tenemos nuestra agua. Y luego esta de aquí, que tiene dos formas de abrir la botella. Por aquí, que es la parte así que queda como más grande para beber y lleva el cierre de seguridad, por si la guardamos en algún sitio que no se vuelque. Y luego por el otro lado, que presionamos el botón y se abre aquí, que tiene como una pequeña cañita de silicona y luego en la parte de dentro lleva un asa que la podemos enganchar aquí a este lateral por si la queremos también llevar colgada. Tiene un precio de 6 euros y la verdad es que es bastante grandecita, le cabe 1,150 litros, o sea que es bastante grande y tiene esta asa pues para llevarla así. Si por ejemplo vais a entrenar o algo, es muy cómoda de transportar. Y ahora nos vamos a una de mis predicciones, que son las tazas. Ya sabéis que me encanta coleccionar las tazas. Y bueno, a modo general os enseño un poquito y solamente os voy a enseñar lo que son nuevos hallazgos, por así decirlo, porque el resto ya lo he enseñado en otros vídeos. Aquí tenemos esta con los dibujos de la banda. Me imagino que estaba dentro de la colección, aunque no ponía la etiqueta. Tiene un precio de 4 euros y es de 450 mililitros, es bastante grande. Y bueno, lo que he dicho, me imagino que entra dentro de la colección de la banda, pero no llevaba la etiqueta.
Luego tenemos por aquí esta otra que lleva como unas flores en relieve. Esta sí que lleva la etiqueta de una colección que sacaron hace poco de que era así como muy floral. Es pintada a mano y bueno, es muy primaveral. La verdad que es bonita si os gustan las tazas así primaverales. Tiene unos tonos muy suaves y muy delicados y luego en la parte de dentro lleva el detallito este. Todo lo que son las flores y todo va como un poco en relieve. Y luego por aquí tenemos esta en un color verde petróleo, no, verde, no sé cómo se llama este color, verde, para mí es verde oscuro, que pone chill, me recuerda a la que compré yo que es blanquita, que pone Bonjour, pues esta pone chill, me imagino que es de la misma colección que las otras. Luego tenemos esta de aquí en color blanco y lleva todo el relieve en florecitas. Esta tiene un precio de 4 euros y también pues muy chula si queréis así tazas más neutras que no tengan dibujo ni tengan mucho color. Luego tenemos estas de aquí. Estas los únicos inconvenientes que tienen, bueno, el único es que lleva dibujos en color dorado y no se pueden meter ni al lavavajillas ni al microondas. Tienen un precio de 3 euros y tenéis este diseño que pone Good Morning con unos pajaritos y luego tenéis este otro diseño de aquí que lleva como un ciervo, esta pone Sweet y lleva también pues los mismos dibujos en dorado con ese pequeño relieve, por lo tanto hay que tener mucho cuidado a la hora de lavarla y sobre todo de no meterla en el microondas. Luego tenemos esta de aquí, que es una colección que sacaron anterior a la que está actualmente, que es italiana, bueno, inspirada así en Italia. Y estaba esta tacita, no quedaba nada más de la colección. Digo, si queda algo lo grabo, pero no quedaba absolutamente nada. Y luego estas que ya me empiezan a recordar un poquito al otoño por los tonos que tienen. Esta tiene un precio de 1,50, súper económica. Pero ya esos tonos así, teja, marrones, naranjas, me empiezan a recordar un poquito al otoño. Pero bueno, si os gustan estos colores, da igual la época del año, lo podéis usar cuando queráis. Pero a mí me gustan más, pues eso, cuando viene la época de frío, la época menos colorida, por así decirlo, que solemos llevar menos colores. Esta también es muy bonita, también tiene un precio de 1,50, igual que la otra. Y esta tiene más tonos marrones, la otra más naranjas, más color teja. Luego también tenéis esta de aquí que tiene como un fondo negro y lleva flores en diferentes colores. Esta tiene el borde de la taza, tiene una rayita dorada, así que lo mismo que os he dicho anteriormente, mucho cuidado cuando compréis las tazas, porque todas las que tengan esto, pues no se pueden meter ni al lavavajillas ni al microondas. Y ya por último os enseño este tazón, que este sí que es de otoño total, lleva las hojitas de otoño, las bellotas, bueno, todos los elementos otoñales, tiene un precio de 5 euros, es bastante grande y lo más curioso es que lleva esta tapa encima que, con salida de aire, que si te dejas algo, si te lo llenas mucho, te lo quieres guardar, pues le pones la tapa y a la nevera. Y la verdad es que me pareció muy chulo. Luego tenemos este vaso de cristal que tiene estas formas así onduladas. Si tenéis que renovar vasos, la verdad es que está genial. Tienen un precio de 2 euros. Y luego, por ejemplo, para hacernos los típicos cafés fresquitos que hacemos en verano, ya sea con helado o con hielo, tenemos este de aquí con el asa. Es un poquito más alargado, aguanta una temperatura de hasta 100 grados y tiene también un precio de 2 euros. Como novedad también tenemos este vaso de aquí que es pintado a mano y lleva como unos lacitos en relieve de diferentes formas. Tiene un precio de 3 euros. Es un cristal bastante grueso, pero no se puede meter al lavavajillas. Me imagino que porque pierde el color los lacitos y estaba muy chulo. Y en la zona de limpieza
había unas cuantas novedades que os quiero enseñar y me parecieron interesantes. Por ejemplo, este de aquí, que es un limpiador de cristales, la típica gomita esta para limpiar los cristales. Lleva una ventosa incorporada, que esto va muy bien pues para pegarlo en cualquier sitio, ya sea el baño o cualquier sitio. Y luego tenéis este pack de paños que trae de diferentes texturas para según qué limpieza, cristales, muebles, superficies de cocina, etcétera. Y viene el pack muy completito, como podéis ver, viene con los 5 paños de limpieza y tiene un precio de 2 euros y viene con sus etiquetas para no equivocarnos. Luego tenemos este pack de pinzas, la verdad es que eran un poquito endebles, no parecían de muy buena calidad, pero bueno, por si a alguien le interesa tenéis estas de aquí. Y esta bandejita que tiene un precio de 3 euros y es de estas que son regulables, que se pueden hacer más grandes o más pequeñas, según donde lo vayamos a poner para escurrir, yo que sé, cosas de limpieza o cosas así. Aquí estaba yo de pelea intentando abrirla, pero como no pude, bueno, la dejo así abierta para que la veáis cómo se quedaría y la verdad es que va muy bien porque en función del tamaño podemos abrir o cerrar. Luego estos cepillos de limpieza que tenían los pelillos bastante duritos, la verdad, para limpiar. Vienen dos y el pequeño trae esta punta de aquí abajo para quitar suciedad si tenemos en algún sitio así que sean rinconcitos o algo muy estrecho. Luego tenemos este pack de perchas que vienen 8 de terciopelo que van muy bien para que la ropa no se escurra y además son muy finitas, ocupan muy poco espacio y bueno, el precio es genial, 2,50 por 8 perchas, creo que mejor imposible. Y luego tenemos estas cestas para organizar armarios o muebles, me parecieron muy bonitas, son de tela, por dentro van forradas y llevan las asas en color marrón, imitando un poquito el cuero. Este era el tamaño grande y luego tenéis un tamaño un poco más pequeño. También tenéis estas cestitas de aquí redonditas que son como de fibras naturales, también llevan un pequeño, bueno, una pequeña cita para tirar de ellas. Luego esta de aquí que la lleva en la parte de arriba y luego también tenéis pues del mismo modelo que la otra que os he enseñado anteriormente, pero un poco más grande. Luego me encontré esta cestita que no tenía precio ni tenía nada, pero me pareció monísima la tela que tenía por dentro forrada con su ribetito en color crema. Me pareció súper bonita para una habitación, por ejemplo, infantil o para guardar algo que se ha visto. Y la verdad es que no tenía precio, pero me gustó muchísimo. Y luego tenéis un montón de cajas de almacenaje para diferentes zonas de casa. En Pequeño Mobiliario habían traído este cesto para la colada, tiene un precio de 12 euros y aquí tenéis las medidas por si os interesa. Es plegable, son de estos que se cierran así tipo tijera, por si lo tenéis vacío y lo queréis guardar. Y es de madera de bambú y el montaje pues parecía muy fácil por los dibujitos que traía detrás. Luego también tenéis este otro modelo por 30 euros. Este es todo de madera y por dentro lleva como una tela para forrar la parte de dentro. Y estas mesitas de aquí por 25 euros, que me pareció muy buen precio por unas mesitas de noche. Lleva el tirador en color dorado y las patas también. Aquí os dejo las medidas, es de 30 por 40 y 45 de alto. Es en un color blanco roto, no era blanco blanco del todo. Así que bueno, si queréis unas mesitas súper económicas. Y luego tenemos este mueblecito que es para poner los rollos de papel por 25 euros, también de madera de bambú. Entonces ponéis el de arriba y luego en la puertecita podéis apilar varios rollos de papel. Y este de aquí, que también es de madera de bambú, es un mueble auxiliar, lo podéis usar aquí por en el baño, pero bueno, en cualquier zona de casa que necesitéis un mueblecito auxiliar en la cocina o cosas así, por 17 euros, pues también
o sea, se la apaño, se parecen a unos que venden en el IKEA, pero ese está un poco más económico. Y luego tenemos esta mesita auxiliar que es en color dorado metálica y lleva en la parte de abajo un cristal y luego en la parte de arriba lleva otro. Tiene un precio de 25 euros y este era de la colección de los limones que sacaron hace unas cuantas semanas, pero estaba puesto aquí y os lo enseño por si alguien no lo ha visto. Y bueno, ya sabéis que tenéis un montón de velas en Pecco de todos los tamaños y de todos los olores para elegir y os quiero enseñar porque ya que empiezan a traer cositas sueltas de otoño, estéis alerta a las que les gusta mucho el otoño, han traído este velón grande de 3 mechas por 5 euros, ya con todos los dibujitos otoñales. Esta creo que la traen casi todos los años, pero bueno, que estéis alerta porque ya están trayendo muchas cositas sueltas y hay que aprovechar porque si no luego no queda absolutamente nada. Y bueno, familia, ya os hago un poco de vista general. Recordad que empiezan las rebajas, así que si os ha gustado algo, estará al loro porque ya saben que vuela todo lo que hay y en rebajas más aún. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, dadme un like que me ayudáis muchísimo. Suscribiros al canal si sois nueva o nuevo por aquí. Y muchísimas gracias por acompañarme un día más en este tour de Pecco. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.